Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL Love Design basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Odio, ¿de verdad puedes odiarme? Cuando Pap le hicieron esa pregunta y Mine se encontró con la mirada directa, ella apartó la mirada primero. Rin instintivamente se interpuso entre ellas. ¿Por qué no? Nuestras empresas son competidoras directas. Estamos ferozmente compitiendo por el mismo puesto. No es raro odiar a alguien en una situación así. Como dijo la señorita Opap, es mejor que no nos estorbemos. Espero que lo entiendas, señorita Mine. Vamos. Quedarnos aquí por más tiempo es solo una pérdida de tiempo. Rin tomó la muñeca de Opap y aprovechó la oportunidad para alejar a la joven del tenso momento. Siguieron caminando hasta llegar a un rincón donde la luz del sol bailaron sobre las olas del océano, tan en paz y sin embargo tan opuesto a cómo se sentían. Ya basta. ¿Hasta dónde se van a arrastrar? Opap se detuvo, liberando su muñeca del agarre de Rin. Un simple gracias estaría bien. No te pedí ayuda, no era necesario, pero te vi, estabas sudando. Todavía eres débil cuando se trata de... Ella no. Fue como si Rin le hubiera tocado la fibra sensible. Okbab puso cara de defensa para ocultar sus sentimientos, pero antes de que pudiera dar alguna excusa inútil, Rin la interrumpió con una pregunta seria. ¿De verdad quieres vencer a Mine Spence? Si lo haces, te ayudaré con todo lo que tengo, a cambio de una condición. ¿Y ahora qué? Opal frunció el ceño, recordando la egoísta condición que Rin había puesto al unirse al equipo. Todavía se sentía incómoda al respecto. Tienes que olvidar a esa mujer, olvidar todo, lo bueno y lo malo. Si prometes que puedes hacerlo, te ayudaré a ganar este proyecto. Sus miradas se cruzaron, siguió un largo silencio, con una pausa en un programa de radio, pero una vez que Opap se recompuso, respondió con frialdad. Ese es tu trabajo como empleado de Jinta. Te pago para trabajar, no para hacerlo gratis. Así que haz tu trabajo como es debido. Vamos, terminemos esto y volvamos. Rina apretó los labios, frustrada y preocupada, mientras veía a Opap darse la vuelta y alejarse rápidamente. Reanudaron la recopilación de los detalles que aún necesitaban. Tardó menos, había más tiempo para terminar que ayer, pero el ambiente entre ellas era insoportablemente tenso. Incluso después de subir al coche para volver a casa, ninguna dijo nada que no estuviera relacionado con el trabajo. Cuando regresaron, Rin se sintió tan decepcionada que apenas podía levantarse. Sacó sus maletas del coche. Lo que no sabía era que el silencio de Opap durante el viaje se debía a una profunda concentración. Había estado considerando cuidadosamente las palabras de Rin y al final se dio cuenta de que Rin tenía razón. Si realmente quería derrotar a Mine Spain, entonces esos sentimientos persistentes tenían que ser borrados por completo. Rin, gritó Pap al bajar del coche y acercarse a la chica justo cuando estaba a punto de entrar en la casa. Ya lo he decidido. ¿Sobre qué? Rin pareció desconcertada por la repentina declaración de la joven. Quiero vencer a Mine Spence, quiero recuperar lo que es mío. Borraré a esa mujer de mi vida. ¿Aún me ayudas? Rin estaba atónita, pero cuando Pap extendió su mano, la chica más joven lo tomó de inmediato con una sonrisa floreciente en su rostro. Entonces me apunto, derrotemos Mine Spain juntas. Rin se despertó sobresaltada al oír una alerta de mensaje. Entrecerraron los ojos y frunciendo el ceño, adormilada buscó su teléfono para ver. Me fui de casa. ¿A qué hora llegarás a la oficina? El mensaje apareció debajo de la marca de tiempo, 5:30, las 5:30. ¿Estás escribiendo mensajes dormida o algo así?, murmuró Rin para sí misma, entrando al chat, pero no respondió, simplemente bloqueó su teléfono y se acurrucó en su almohada.
Mientras tanto, la persona que ya había salido de casa y llegando temprano al trabajo se dedicaba a transformar la oficina con la ayuda de la tía Home, la ama de llaves de confianza de la empresa. Empezaron por la zona común, donde el personal solía llevar comida. Puedes tirar todo lo que esté en esa sección, especialmente lo que está en el mostrador y aquí, este lugar también, instruyó Pap. Lo mismo ocurre con el taller de maquetas. En esta zona coloquen trampas para cucarachas por todas partes. Quiero que las eliminen por completo, sin que quede ninguna en la compañía. La tía Yumna sintió diligentemente. En pocas horas, las habitaciones desordenadas quedaron en orden. Los artículos fueron devueltos a sus lugares correspondientes. Tiraron toda la chatarra y los trastos. Cuando el personal empezó a llegar, se quedaron atónitos sin saber si habían entrado en la empresa correcta. «¿Esa es nuestra oficina? ¿Así de bonita se veía antes?», exclamó Chan con incredulidad. «De ahora en adelante, por favor ayuda a mantener las cosas limpias, ¿de acuerdo?». Todos asintieron rápidamente antes de que Opap les indicara que se dirigieran. Salieron a trabajar, todos menos uno, a quien miraron fijamente y detuvieron antes de que pudiera irse. Con las manos en las caderas, Opak le habló a Rin. «¿Así que leíste mi mensaje pero no respondiste?».